espacio diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio diverso es un espacio de reflexión, de análisis, de debate sobre los derechos y sobre todo sobre el tema de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre feminismos incluyentes. Las desigualdades no se dan en paralelo o por separado. Todas las mujeres tenemos una posición en relación con otros ejes de desigualdad. Todas ocupamos un lugar con relación a la clase social, sexualidad, origen, corporalidad, entre otras. La perspectiva interseccional nos permite ver cómo se entrecruzan las distintas características identitarias y qué vulnerabilidades o necesidades específicas resultan de esos cruces. Como resultado, podemos partir de principios más integrales de sororidad, exigencia, acompañamiento, promoción, respeto, garantía y protección de derechos. Muchas veces la lucha por la igualdad de género no solo se ve representada fuera del feminismo, sino también dentro de él. El reconocimiento de las personas trans como parte del movimiento es un paso hacia la igualdad con una mirada interseccional. No hay cabida para los feminismos excluyentes. Como lo ha dicho una de nuestras invitadas de hoy, en su artículo Lo trans y su sitio en la historia del feminismo, el sujeto trans y el transfeminismo constituyen un nuevo capítulo en esta historia de la constante reescritura de qué es y qué puede ser el feminismo. Así como en el pasado otros sujetos fueron objeto de sospecha, exclusión y rechazo, hoy algunas miradas sospechan, excluyen y rechazan a las personas trans, concretamente a las mujeres trans de los feminismos. Desde el COPRED hemos hecho un llamado enérgico a acabar con los discursos transfodiantes que no reconocen como mujeres a las mujeres trans y que aseguran que ellas no tienen cabida en los feminismos, así como con los discursos abolicionistas que no reconocen la autonomía de las personas. Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa desde el COPRED y por eso el día de hoy tenemos 3 invitadas maravillosas, expertas en sus temas y me da muchísimo gusto recibirlas en el programa de hoy, en este espacio diverso de hoy. A Shivonne Guerrero McManus. Ella es filósofa, académica y activista por los derechos LGBT. También nos acompaña Ofelia Pastrana, mujer trans, conferencista, youtuber y como ella misma se define como la explicatriz. Esa me gustó mucho, Ofelia. Y Jimena Ábalos, quien es abogada feminista, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Me encanta recibirlas a las 3 porque creo que hay muchas cosas que decir sobre esto. Y sobre todo algo que nos preocupa mucho es que es evidente que una persona que tiene un discurso transodiante no necesariamente se convierte en alguien que en acción vaya a lastimar o a violentar a las personas trans, pero sí alimenta esas violencias y sí valida esas violencias. Este programa está siendo grabado y no tenemos todavía una fecha para que pase, pero debo decir que a principios de año tuvimos 2 hechos de un transfeminicidio y un intento de transfeminicidio, que bueno, pues evidentemente son actos, son acciones que se encuentran validadas por estos discursos transodiantes y estos discursos de odio. Y entonces es algo que nos preocupa mucho que desde los feminismos se esté hablando desde esta narrativa. Y pues por eso quisiera yo iniciar con Jimena sobre el tema de, bueno, qué aspectos tendríamos que considerar en esta reescritura de los feminismos desde una perspectiva incluyente. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Gera. Pues mira, yo me gustaría dejar sobre todo el micrófono a Shivonne y a Ofelia, pues este tema las atraviesa directamente, pero yo soy una mujer que me adscribo feminista y pues que me preocupa mucho estos nuevos, entre comillas, feminismos, que desde mi punto de vista ni siquiera son auténticos feminismos, diré pseudofeminismos, que justo tienen posturas trans excluyentes, incluso transodiantes, ¿no? Creo que esto que acabas de decir es muy importante en cuanto a que, así como cuando hablamos de violencia de género, siempre hay los hombres que dicen, bueno, pero es que yo no he matado a una mujer, ¿no? Yo no he violado a una mujer, ¿no?
pero cometen estos actos diarios de machismo cotidiano que alimentan una cultura que autoriza la violencia contra las mujeres. Entonces, eso lo estoy diciendo para hacer un símil entre estos discursos transodiantes y cómo sí alimentan también una cultura que pone en riesgo a las vidas de las personas trans, ¿no? Entonces, para mí sí es importante, como mujer cis, como feminista, retomar esta etiqueta y decir, esto no es el feminismo. No vamos a dejar que este grupo, ¿no?, que tiene un altavoz muy grande, desafortunadamente, tome el feminismo de nosotras, ¿no?, bajo esta guisa de la crítica de género, ¿no?, que por supuesto que no hay realmente una crítica de género, sino que son posturas que se aferran o que regresan a un lugar de la biología como esencia, ¿no?, que es algo que pues obviamente ya está muy rebasado y que desde el feminismo hemos dicho justo no, nuestra biología no nos ata a ser madres, a ser naturalmente una esencia femenina, ¿me explico? Entonces me parece que hay muchos regresos discursivos en estos discursos transexcluyentes, ¿no?, que por supuesto que desde mi punto de vista, no dimensionan las maneras en las que el patriarcado atraviesa a las personas, ¿no?, y que atraviesa de manera particular a las mujeres trans, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Y justo, o sea, quise empezar contigo para como montar el tema, digamos, desde los feminismos, pero evidentemente el tema pues tiene que ser hablado, tiene que ser tratado de manera directa en este caso, con las poblaciones, con las personas que son atravesadas justamente por estas violencias y que en este caso son las mujeres trans. Y justamente por eso agradezco muchísimo la presencia de Shivon y de Ofelia. Shivon, ¿cómo ves tú estas cuestiones y sobre todo desde tu mirada como filósofa y académica, pues este entendimiento, y lo decía Jimena, ¿no?, estas cuestiones de estos regresos discursivos de hablar desde la biología, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un gusto verlas. A ver, yo tendría que casi que estar un poco en desacuerdo con Jimena. Yo sí creo que son feminismos, porque creo que la historia del feminismo ha sido muy compleja. Perdonen el momento académico, pero hay una historiadora del feminismo que se llama justamente Marlene L. Gates, que una de las cosas que nos narra, por ejemplo, es que a lo largo de la historia del feminismo ha habido polémicas donde cuando miramos en retrospectiva nos sorprenden las posiciones que llegaron a tomar algunas mujeres feministas. Sabemos que en la primera ola hubo feministas que sentían que había una dicotomía entre el avance de los derechos de las personas de color en los Estados Unidos, por ejemplo, y el avance de las mujeres. Y fue un desencuentro muy desafortunado y en retrospectiva nos parece un falso dilema. Y momentos parecidos los ha habido a lo largo de la historia del feminismo. La propia Marlene L. Gates narra que de hecho, incluso en la Alemania de entreguerras, hubo feministas en Alemania y esto suena escandaloso, que reivindicaban una figura materna como lo que tenía que emular una mujer, pero que tenía una corriente racializada de pensar en una mujer blanca, en una mujer aria. Y dice, ahora nos sorprende que en los años 30 en Alemania hubiera habido un feminismo de ese tipo. Y en ese sentido, como lo ha dicho, por ejemplo, en México, Estela Cerreda, quien admiro muchísimo, el feminismo siempre ha estado lleno de pugnas políticas, a veces muy dolorosas. Y yo creo que estamos viviendo un capítulo más de estas pugnas dolorosas. Yo siempre invito a que resistamos la tentación de deshumanizarnos mutuamente. Yo creo que tenemos una pugna teórica y política profunda, pero yo sí, lo primero que querría decir es que enfrente tengo una persona, tengo un ser humano con quien a veces se nos olvida que también tenemos coincidencias, que también está haciendo una lucha y en ese sentido, cuando hablamos de este tema me parece importante no deshumanizarnos. Y para ir a la pregunta que haces, a ver, por ahí he dicho en varias ocasiones que es una simplificación creer que todas las violencias se rastrean a la biología. Eso no quiere decir que la biología sea irrelevante,
Por ahí hay una filósofa que se llama Sally Haslanger que dice, no me gusta hablar del patriarcado como sustantivo, prefiero hablar del patriarcado o de lo patriarcal como adjetivo, porque cuando hablas del patriarcado como sustantivo, a veces la gente supone que estamos hablando de una y solo una cosa. Y en los años 70, por ejemplo, con el feminismo radical, en efecto, había esta sugerencia, y lo vemos en, sobre todo, autoras como Kate Millett y sobre todo Shulamit Firestone, de suponer que hay una casta dada por el sexo, donde están por un lado las mujeres biológicamente definidas y por el otro lado los hombres biológicamente definidos, y que toda estructura de violencia emana de la biología como algo que socialmente es rastreado. Y yo lo que querría decir es que el feminismo de la tercera ola cuestionó esto, justamente porque mostró que los cuerpos no tienen una lectura, digamos, evidente de dónde están colocados, y que en ese sentido hay mecanismos de violencia que de hecho persiguen a cuerpos, alcanzan a cuerpos, no por su biología, sino por una serie de dimensiones que podríamos calificar como sociales. Con esto no quiere decir que el sexo es irrelevante. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de violencias obstétricas o ginecológicas, podemos reconocer que hay una materialidad del sexo que se juega ahí y que de hecho alcanza a los hombres trans, por ejemplo. Pero no toda violencia que se ejerce contra las mujeres está causalmente emanando de allí. Y eso las mujeres trans lo tenemos muy claro, sobre todo, por ejemplo, con las violencias que tienen que ver con nuestra reducción a un objeto sexual, con nuestra reducción a una persona que solamente es un estereotipo de alguien cuya única relevancia social es quizás ser un espectáculo no sé, de estas maneras y perdón el sonido de fondo, pero de reducirnos solamente a un cuerpo que se consume, ¿no? Y no lo digo para satanizar desde luego el trabajo sexual, sino porque la mirada que hay de las mujeres trans es que socialmente solamente somos un cuerpo, ¿no? Y este es un tipo de violencia que compartimos con las mujeres cisgénero. En ese sentido, para no alargarme mucho, yo sí diría que estamos viendo un retroceso en términos de cosas que ya sabíamos. Sabíamos que las violencias rastrean distintos atributos de los cuerpos. Algunas tienen que ver con lecturas sociales, otras tienen que ver con otras cuestiones, otras tienen que ver con la materialidad de los cuerpos. Y en ese sentido el feminismo reconoce, y ese era el punto de Sally Haslanger, que lo patriarcal califica distintas maneras en las que se estructura la violencia. Y en ese sentido, lo patriarcal se realiza de múltiples formas y por eso puede alcanzar a distintos tipos de cuerpos, ¿no? Y yo simplemente diría eso para no quitar más tiempo. Creo que... Muchas gracias, Shibón. Sí, adelante. Añado lo dicho que sí, justo parte de lo que se platica entonces es este tema de que si es el género o el sexo, ¿no? Se posicionan en contra de la existencia del género a calidad de que dicen que hay que abolirlo. Y si bien, o sea, es importante entender que muchas personas sí se enrolan en los espacios del género, sea de un modo u otro. Lo que hay que debatir es que sea impositivo, ¿no? Justo la alianza de que porque tú tienes ciertos genitales, entonces te toca seguir estas reglas de género. Yo creo que ahí es donde está la batalla y pues por consecuencia eso nos deja entender que podemos habitar algunos espacios de género y desafiarlos al tiempo, porque por supuesto que nadie se identifica con la opresión. Es más, de hecho, por supuesto que las imposiciones sociales aplican tanto para mujeres cis o trans, y eso es algo que toca reconocer. Pero como sea, el punto importante acá es que aparezcan personas que bajo una bandera del feminismo se volteen contra mujeres para ejercer violencias. Yo creo que de eso sí hay que hablar. O sea, como sea que lo vean, si nos tomamos 2 segundos la pastilla de la desconexión de la empatía y tratamos de entender qué es lo que están haciendo, es bien torpe su estrategia, porque no tiene sentido alguno responsabilizar a un grupo vulnerable por cuestiones sistémicas. Es como decir que para abolir el capitalismo, entonces toca atacar a los obreros para que dejen de trabajar y por consecuencia ya no hay opresión de clase, ¿no? Y yo creo que de entrada también tenemos un tema aquí presente de qué hacen, ¿no? A mí me da mucha rabia que existan estas personas que están muy inscritas dentro de estos espacios que bien que podría ocupar el feminismo para enfrentarse al contra lo patriarcal y se volteen contra mujeres
para ejercer violencia. Ha sido un poco de, no, espera, allá, ¿no? Como que siento que cada vez que se habla acerca de este tema, no estamos hablando de una real violencia patriarcal y por consecuencia le damos entrada al patriarca, ¿saben? Claro, Jime, estabas pidiendo la palabra. Sí, no, solo quiero, o sea, por supuesto, respaldar totalmente lo que está diciendo ahorita Ofelia. A mí me parece increíble que teniendo el patriarcado encima, haya feministas que se dedican a desacreditar la existencia de las personas trans y que creen que ahí está la batalla. O sea, de verdad, me vuelan los sesos que esto exista, ¿no? O sea, teniendo el patriarcado, teniendo esas estructuras, ¿no? Que nos afectan a todas las mujeres, ¿no? Que ese sea su foco y el foco de su activismo, de verdad que me parece de lo más absurdo que hay, ¿no? También quería contestar un poco a Shibón, porque tienes absolutamente toda la razón y estoy de acuerdo en que el feminismo sí es un feminismo, ¿no? Porque ellas se nombran feministas. Hay una historia de esto que, como bien dices, viene desde los 70s y tenemos feminismos que son, como bien lo dijiste, tienen raíces profundamente excluyentes, racistas, etcétera, ¿no? Incluso hay quienes dicen, tenemos que abandonar el nombre de feminismo, ¿no? Tenemos que abandonar la etiqueta, puesto que sus orígenes son, por ejemplo, esencialmente racistas, ¿no? Sin embargo, yo hablaba más como de lo que yo considero feminismo, ¿no? Donde yo me posiciono tratando de reivindicar esto, ¿no? Tratando de decir, como yo veo, ¿no? El movimiento, como yo adopto el feminismo, esto no es, ¿no? Un poco iba desde ahí. Gracias, Jimé. No sé si, Shibón, quisieras. Sí, muy rápido. Bueno, desde luego, yo entiendo justamente que a mucha gente les sorprende que estos discursos avancen, pero no sé, mi opinión, una estrategia que puede ser más fecunda en vez de decretar quién sí, quién no es parte, es hacer historia y decir, bueno, la pregunta por los sujetos políticos del feminismo no es nueva, ¿no? Yo sí lo veo y digo, es que este es un nuevo capítulo. Quizás no tomamos conciencia de que eso atravesaba el feminismo sino hasta hace 50 años, pero bueno, llevamos 50 años de reflexión sobre esa pregunta y que no se nos olvide, por ejemplo, que hace 50 años, justamente incluso aquí en México, había mujeres feministas heterosexuales que decían es que las lesbianas no pertenecen al feminismo porque no viven el patriarcado, porque no son parte de las estructuras patriarcales en la familia. Y por supuesto que eso es absurdo, porque aunque tengas una pareja de tu mismo género o de tu mismo sexo, el patriarcado te alcanza. Y eso es algo que el lesbofeminismo nos hizo ver. En ese sentido, creo que el transfeminismo también está añadiendo un nuevo capítulo diciendo, bueno, las violencias patriarcales se ejercen de múltiples maneras y alcanzan a múltiples sujetos, ¿no? Digo, ya para no quitar más tiempo, sabemos por ahí que incluso hay mujeres cisgénero que no tienen ya no hablemos de una expresión, o sea, no tienen una lectura de sus anatomías que sea leída como femenina y entonces viven incidentes muy parecidos a la transfobia. Eso le ha pasado a algunas compañeras que de repente les dicen, tú eres en realidad trans porque ve tu nariz, ve tu voz, ve tu cara, ¿no? En ese sentido, las violencias patriarcales no se estructuran de una sola manera. Y en ese sentido, creo que la riqueza de los feminismos, digamos, incluyentes, es reconocer que las estructuras causales patriarcales son múltiples y que combatirlas requiere múltiples estrategias, ¿no? Yo creo que esa fue una de las grandes contribuciones del feminismo de tercera ola y ahora parecemos, por alguna razón que siempre termino de decir que no acabo de comprender, parece que hemos olvidado esa lección. Sin duda. Para ir al corte me voy a quedar con esto que dijiste, Shibón. Las violencias patriarcales no se estructuran de una sola manera. Me parece que eso es fundamental y algo que pues en los mismos términos que Jimena lo dice y Ofelia, ¿no? De repente da terror escuchar estos discursos provenientes de una corriente que se supone que tendría que buscar los derechos
de un grupo, pues, o sea, ya de las mujeres, pero a lo que voy es una corriente que busca derechos, que busca la garantía y el reconocimiento de la dignidad de personas, y que de repente se junten y se toquen en los extremos con movimientos ultraconservadores que lo que buscan es exactamente lo contrario, y que acaben diciendo, tenían razón esos. Seguramente vieron el tweet por ahí. Vamos a hacer un corte. Esto es Espacio Diverso y estamos hablando sobre feminismos incluyentes. No le cambien porque esto se va a poner muy bueno. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre feminismos incluyentes. Y justo pues en el bloque pasado nos quedamos hablando sobre cómo estos discursos de odio pues impactan en la realidad y sobre todo impactan en la vida y en la integridad, en este caso de las mujeres trans y de hombres trans también, porque bueno, pues estamos hablando justamente de cómo las violencias patriarcales no se estructuran, y lo estoy leyendo para citarla correctamente a Shibón, no se estructuran de una sola manera. Y esto es muy importante entenderlo porque justo esta perspectiva que de repente aboga por estas vivencias exclusivas del patriarcado y de los cuerpos de las mujeres, entendidos desde una perspectiva biologicista, pues excluyen otras experiencias como parte de, no sé cómo lo vean, si parte de otros movimientos o parte de el propio patriarcado, no lo sé. Pero bueno, quisiera yo regresar contigo, Ofelia, justo sobre estas cuestiones y cómo se tocan al final del día los discursos transodiantes, feministas, con los discursos ultraconservadores que precisamente lo que buscan es no reconocer la diversidad. Sí, de hecho, hay mucho ahí que navega las áreas de la teoría conspiranoica y hay unas que son muy reales. Y ese es el problema, que es como complejo de desatar, pero como sea, sí es real que los espacios de la ultraderecha están ocupando los espacios feministas para generar todo este desorden que estamos viendo ahorita. A ver, por ejemplo, el partido feminista en España es antitrans. Muy sabido, estas mismas personas luego celebran que los partidos de ultraderecha, Vox y estas personas vayan al 8M. Y aquí en México también tienen estas mismas presencias. De hecho, muy famosamente, las mujeres que se posicionan desde este feminismo transexcluyente se les ha visto hablar a favor del Frente Nacional por la Familia y estas cosas que representan, ¿no?, el transodio y la homofobia. Y da un poco de raro pensar que han logrado convencer hasta activistas homosexuales, gay, que están en el gobierno de defender a las feministas porque dicen, bueno, es que tienes que entender que son otra cosa. Esta plática la he tenido varias veces. Es bien raro porque entonces, ¿qué han logrado? He visto a grupos feministas posicionarse en contra de la despenalización del aborto porque menciona gente trans. He visto que mucha gente comunica y diga que ya no quiere ser feminista porque no se quiere alinear con ellas, lo cual quiere decir que en esencia deciman esta como colectividad. Ahora, no sé si esto es un entero negativo porque muchas personas en respuesta se posicionan como ahora antipatriarcales. Dicen, yo no soy feminista, yo soy antipatriarcal. Que honestamente, desde el cómo se describe, me gusta más. O sea, yo me posiciono en contra del patriarcado, ¿no? Y entonces esto implica que también se reconoce que hay en los espacios que se habitan con mujeres, pues hay mujeres patriarcales, ¿no? Y yo creo que hay una plática que pues de todos modos tenemos que tener. Ahora, sí es verdad que no podemos darle un trato a una persona que se haya o que traiga un devenir que haya sido impuesto por opresión que a una persona que oprime de por vida, ¿no? Entonces hay matices, pero el punto es que han logrado con mucho éxito incluir y yo creo que revitalizar esfuerzos antiderechos porque la gente no sabe bien qué hacer. Muy famosamente en Estados Unidos, y esto es de estrategia porque se publica, ¿no? O sea, yo he visto gente discutirlo abiertamente, están tomando todas estas iniciativas anti-trans, anti-diversidad, que no tuvieron vuelo hace unos años cuando lo presentaban hombres y ahora la están presentando mujeres y toman vuelo porque es que son las feministas. Entonces es una consideración diferente. Uno de los casos más marcados es están tratando de pasar estas leyes para hacer inspección genital a niñas que quieran ejecutar su devenir en el deporte. O sea, las niñas chiquitas en el deporte
quieren hacer inspección genital por paneles de hombres, de paso, que son sus entrenadores, ignorando el hecho que hay un boom en entrenadores hombres acosadores. Y esto es nomás no vaya a ser que una de esas niñas es trans y esté haciendo, entre comillas, trampa. Y si un poco de en qué momento mujeres que vuelan con la bandera feminista apoyan esto, ¿no? Y todo esto viene de, bien podríamos, por eso digo que esto colinda con la teoría conspiranoica de la vida, pero bien podría una decir que esto es por diseño, porque han logrado decimar y atomizar la colectividad, han logrado sembrar mucha duda, han logrado que no se hable de lo que hay que hablar y sobre todo han logrado avanzar la agenda antiderechos con todas estas actividades, ¿no? La pregunta es qué tanto es planeado y qué tanto es accidental, pero qué sucede, sucede. Y sin duda preocupa, ¿no? Porque justo yo también de repente he visto por parte de compañeros pues esta escapada del feminismo, ¿no? De repente decir, ¿saben qué? O sea, ya no me encuentro aquí. Jimé, ¿cómo la ves? Pues es un poco lo que yo decía hace rato, ¿no? De cómo podemos reivindicar esta etiqueta de feminismo, si es viable, si es deseable, ¿no? Considerando todo esto que ya dijeron tanto Shivon como Ofelia, sobre no solamente estos feminismos transodiantes que justo se alían con la derecha, ¿no? Y que finalmente tienen discursos que son profundamente machistas, ¿no? O sea, esto que dice Ofelia sobre posicionarse en contra de los derechos reproductivos, porque incluye a las personas gestantes, me parece una cosa tremenda, ¿no? Porque habla de mujeres y personas gestantes, me parece una cosa tremenda, ¿no? Yo reivindico aún esta etiqueta, es posible que mañana cambie de opinión. Me parece quizás más útil hablar de antipatriarcal, pero creo que, como bien dijo también Shivon, los feminismos son diversos, ¿no? Entonces yo sigo reivindicando pues un feminismo que es incluyente precisamente, que es antirracista, que es transfeminismo, ¿no? Creo que vale la pena todavía esa batalla, ¿no? Algo que dijo Ofelia también que me parece súper importante es cómo estas alianzas con la derecha finalmente sí se traducen en efectos negativos sobre las vidas de las personas trans, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la administración de Trump en Estados Unidos, cómo justo estas feministas transodiantes se aliaron con la administración de Trump para que no haya servicios de salud, por ejemplo, para que las aseguradoras no cubran las cirugías de transición, etcétera, ¿no? Una serie de cosas pues que justo atacan directamente la existencia de las personas trans, ¿no? Esta iniciativa que nos dice Ofelia contra niñas, ¿no? Me parece una cosa brutal, ¿no? Pero también, por ejemplo, recuerdo este caso jurídico que era de una funeraria que justamente despide a una mujer trans, ¿no? En el momento en el que ella, pues, digamos, sale como mujer, y en ese momento la despiden sin mayor explicación. Se usa, y esto es muy interesante, la jurisprudencia de discriminación basada en estereotipos, y se gana el caso para decir justo como se está adscribiendo un rol necesariamente aparejado al sexo de la persona, ¿no? Y eso es discriminatorio. Lo interesante es que aquí también presenta una amicus, una organización feminista, en contra de esta mujer, diciendo, no es cierto, es un hombre que se quiere poner falda, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen realmente muy preocupantes, ¿no? Y creo que también tenemos que regresar a esto que decía Shivon en cuanto a lo que aporta el transfeminismo, ¿no? Cuando hablábamos de la exclusión de las mujeres lesbianas del movimiento feminista, justo viene ese texto de Adrienne Rich, que a mí me encanta, que nos habla de la heterosexualidad obligatoria como institución, ¿no? Y nos habla de cómo el análisis feminista tiene que contemplar este mandato de heterosexualidad obligatoria y cómo esto enriquece el análisis feminista, no solamente para las mujeres lesbianas, sino para todas las mujeres. Cómo distintos mecanismos de opresión patriarcales asumen la heterosexualidad de las mujeres o están destinados para reforzar ese mandato de heterosexualidad. De la misma manera, creo que el transfeminismo nos aporta muchísimo
desde la reflexión feminista, justo en este sentido que decía Shibón, para entender cómo lo patriarcal atraviesa a los distintos cuerpos de distintas maneras, ¿no? Nos da un análisis muy rico en ese sentido. Gracias, Jiménez. Sí, bueno, pues me parece que justo, ¿no? Esta pretendida legitimación de estos discursos desde la etiqueta feminista, ¿no? O sea, como somos las feministas las que estamos proponiendo esto, luego entonces ya es legítimo lo que estamos diciendo, aunque sea contrario a los derechos y la dignidad de las personas. Shibón, quisiera hacerte una pregunta que no sé si puedes contestar, pero que me intriga mucho, porque de repente vemos, y ya no sé si lo mencionabas tú lo de España o fue Ofelia, pero de repente vemos, inclusive en México también, a figuras del feminismo, perdón la expresión, pero feministas históricas, ¿no? No voy a dar nombres, pero, ¿saben? O sea, feministas históricas de toda la vida que están sosteniendo este discurso y que están hablando del borrado de mujeres, cuando lo que se está haciendo es teniendo un discurso que reconoce estos impactos y estos efectos del patriarcado en las mujeres trans y en los hombres trans, por ejemplo, para el tema de derechos reproductivos. O sea, ¿por qué pasa esto? No sé si haya alguna manera de entenderlo, digamos, desde tus estudios de la filosofía feminista en sí. Bueno, sí es una de esas preguntas que no sé si voy a poder responder, pero, por ejemplo, hablando con Diana Mafía, que es una feminista argentina que seguramente todo el mundo ubica, y si no, deberían hacerlo, ella decía que quizás había que hacer un ejercicio para entender por qué estábamos viviendo esta respuesta que yo he calificado una respuesta de pánico, porque honestamente la presencia de personas trans, no solo de mujeres trans, sino de personas trans en espacios públicos, sigue siendo ínfima, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que si nos vamos al Sistema Nacional de Investigadores, pues en realidad somos dos personas trans, dos investigadoras, y lo que tendríamos que esperar en todo caso es que estuviéramos con el mismo grado de representación en el SNI que en la población general, ¿no? Entonces, claramente eso no pasa. Quiere decir que no, o sea, que tendremos una visibilidad dos personas, pero que no estamos ni cerca de tener el grado de representación, ¿no? Y eso mismo pasa en los espacios políticos. Si vemos la cantidad de personas trans en espacios políticos a lo largo y ancho del país, estamos claramente en una situación de subrepresentación. Dado eso, yo digo que es una respuesta de pánico porque los datos empíricos que hay no permiten apuntalar esta idea de que las mujeres trans estamos sobre representadas en detrimento de las mujeres cis. Eso estadísticamente no tiene fundamento. Y Diana Mafía decía que quizás una cosa que nos ayudaba a entender eso era lo reciente de los alcances en la representación política de las mujeres. Decía, históricamente, hasta hace muy poco no teníamos mujeres en política, no teníamos mujeres en literatura, no teníamos mujeres en ningún lado. Y creo que para muchas mujeres cisgénero está resultando sorprendente el descubrir que apenas han logrado una representación y que de repente les dicen hay otros grupos que también tienen que estar representados y que tienen unas luchas que se alinean en esto, pero que de alguna manera implican que la manera en la que ellas habían construido su lucha política es de alguna manera incompleta, o sea, que los sujetos que estaban exigiendo representación no eran solamente los de sus luchas, sino que había otras luchas, ¿no? Y, perdón, otra vez el fierro viejo, parece que cada vez que me toca hablar pasa, pero bueno, Diana Mafía decía eso, y yo creo que hay algo de eso, hay esta sensación de apenas llegamos y ustedes nos están diciendo que tenemos que compartir este logro con ustedes cuando tenemos siglos de olvido. Pero yo sí creo que no se justifica hablar de borrado. Yo puedo entender que haya preocupaciones concretas sobre políticas públicas concretas,
Y creo que podríamos tener una discusión muy concreta sobre ciertas políticas públicas. Por ejemplo, el caso de Oaxaca se discutió no solo en México, sino en España, diciendo, bueno, se hace una propuesta en el Instituto Electoral de Oaxaca para incluir a mujeres y mujeres trans, y de repente vemos a hombres cisgénero que usan este espacio. Y se usó, digamos, este penoso capítulo de la política mexicana para decir, ahí está el borrado. Y en cierto sentido yo diría, sí, ahí hubo un borrado de mujeres, pero de mujeres trans y de mujeres, porque era una política que estaba diseñada para incluir a un sector de la sociedad que no estaba representado, que eran las mujeres trans y las mujeres de Oaxaca. Y en efecto, ¿a quiénes se borró? A las mujeres y a las mujeres trans. ¿Y eso quiere decir que hubo un borrado de mujeres? Sí, hubo un borrado de mujeres trans, porque era una política de acción afirmativa dirigida a este sector. Y en ese sentido, hay políticas públicas que quizás no funcionaron y esas tendríamos que discutirlas. Y paradójicamente creo que tendríamos coincidencias. O sea, podríamos coincidir en efecto que no es tan fácil incluir no solo a mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, sino personas LGBT, precisamente porque no sabes. Si llega alguien y dice soy gay, pues no lo sabes. Si llega alguien y dice soy lesbiana, no lo sabes. Y además no tienes manera de verificarlo. Y podemos interrogar a las políticas públicas y me parece legítimo. Y me parece que es una discusión que podríamos tener. Lo que me parece injusto es que la presencia pública, no solo en espacios políticos, sino en espacios de reflexión, en espacios académicos, en espacios de escritura, en deportes, en todos lados, la presencia, la poca presencia que tenemos las personas trans se lea como un borrado cuando estadísticamente no es así, cuando yo creo que es una descripción inadecuada de los hechos y que además nos lleva a una situación de encono que creo que es perfectamente evitable y que pasa por alto que las políticas públicas que de hecho no han funcionado, a la primera población que ha lesionado es a la población trans en el caso de Oaxaca y a la población LGBT en el caso federal. Y es una pena que no estemos teniendo esta discusión. Justo, creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? O sea, yo creo que hay puntos que deben discutirse, o sea, hay puntos que están poniendo sobre la mesa estas perspectivas feministas, vamos a tomarlas así desde la propuesta de Siobhan, que pueden discutirse sin ninguna duda, ¿no? Por supuesto el tema del borrado no, y el tema de solamente el feminismo es para las mujeres biológicas, no, pero, o sea, creo que hay temas que necesitamos discutir. No obstante, me parece que el discurso, o más bien el debate, se ha vuelto, si no imposible, muy complicado, porque pues se ha vuelto, digamos, una discusión agresiva, una discusión que no reconoce a la persona interlocutora, ¿no? En este caso a las mujeres trans, es simplemente tú no tienes nada que decir y bye, ¿no? Y entonces, en ese sentido a mí me parece muy preocupante porque cuando pudiéramos tener puntos, como tú dices, de encuentro, puntos de desencuentro, pero justo de eso se tratan los debates, pareciera que es una guerra, digamos, por buscar espacios. Y creo que esta frase te la robé a ti, Siobhan, que pues no es un juego de suma cero, sino es un tema, digamos, en donde todos, todas y todes ganamos en la medida en la que todos y todes tenemos nuestros derechos reconocidos y garantizados y nuestra dignidad respetada. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos para seguir con esto y voy a regresar contigo, Ofelia, para ver cuál es tu perspectiva justo sobre estos temas que hemos estado tocando. Estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre feminismos incluyentes. No le cambien, ahorita regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí a Espacio Diverso. Este es el último bloque de feminismos incluyentes. Y pues estamos hablando justo de cómo podemos entender que existan corrientes dentro del feminismo que pues son transodiantes y sobre todo, más allá de entender esto, me parece que lo que tratamos de hacer en este programa es de desmenuzar y de visibilizar cómo estos discursos afectan, impactan la vida de las personas trans y en específico de las mujeres trans.
Me iba yo a regresar contigo, Ofelia, justo sobre esta cuestión de cómo es que se sostienen estos discursos y cómo es que se replican estos discursos transfodiantes dentro de los propios feminismos. Hace muy poco apareció una rara, o sea, nos tocó convivir con una rara situación en los espacios de las diversidades, donde apareció un grupo que declaró al público lo que iba a hacer y creó una broma pesadísima, donde anunciaron que había gente adulta que le atraen menores y que quieren ser incluidos en los espacios LGBT. Hasta crearon una bandera, hicieron varias publicaciones diciendo este es un chiste. Y el tema es que voló y mucha gente se lo creyó. Y entonces el que existe el chiste de por sí es un chiste pesado, ¿no? Y está documentado cuando publicaron, miren cómo todo el mundo se va a creer esto, pero el que la gente lo quiera creer, yo creo que hay que observar algo. El que la gente esté tan dispuesta a pensar, pues sí, eso podría ser posible. Los mayores que les atraen los menores, pues claro, porque en los LGBT todo es la locura, ¿no? Pues esto también. Y es como, no, un momento. Claro que no, o sea, en las diversidades no se permite y no se tolera la intolerancia y se requiere del consenso para todas las prácticas. Por eso también los espacios que colindan con todo esto de el BDSM y demás, pues la palabra clave aquí es consenso, ¿no? Y entonces podemos hablar largo y tendido de esto, pero donde voy es que cuando se trata de la transfobia, la gente, aún gente incluyente, tras bambalinas puede que todavía esté solucionando cosas internamente y entonces lo que sale a relucir acá es la velocidad con la que de repente estas falsedades se las compran. Por ejemplo, se confesó hace 3 años una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos de crear la leyenda del acosador trans en los baños de mujeres. Digo él porque así lo nombraron, son hombres en falda que entran al baño de mujer. Que voy a decir una realidad horrible, es horrible de decir y entonces me cuesta mucho presentarlo siempre, pero es si un hombre es violador no tiene por qué ponerse falda, ¿no? Entonces no crean en ningún momento que porque se pone un aviso de solo mujeres automáticamente se crea un campo de fuerza que detiene a los hombres violentos de entrar, ¿no? Entonces en eso lo último que van a necesitar hacer es ponerse tacones y falda para entrar a un baño a acosar. Pero esta agencia de relaciones públicas logró vender la idea. Y lo impresionante no es que hayan creado la estrategia, porque se confesaron diciendo que hicieron esto para mover una serie de leyes en Estados Unidos, sino lo impresionante es que la gente estuviera tan dispuesta a creer que eso fuera verdad, ¿no? Tanto como el tema de los MAP. Y entonces yo creo que ahí tenemos que confrontar algo que de paso ata con lo que está diciendo Shivon, que somos muy pocas personas trans. Mucha gente piensa que existe la normalidad y la diversidad, cuando la verdad es que, a ver, nomás para que entiendan, México representa 1.6% de la población mundial. Todo México es una minoría. Fin. Entonces es impresionante que nos incluyan en los espacios de las reuniones globales. O sea, eso no, como que el hecho de que seamos la 15ª economía del mundo con tan pocas personas, podemos hablar mucho de eso también. Pero donde voy con esto es que no mucha gente entiende que esto no solo se trata de la gente trans. De hecho, de un modo muy dramático, quizás, hay que entender que a las mujeres trans ya no se excluyeron y estamos poniendo la batalla para que eso deje de suceder. Por consecuencia, todas estas leyes, reglas, guías o hasta culturas de odio trans o del pánico trans afectan mucho más de modos desproporcionados a las personas que no son trans. Lo primero y lo que más rabia me da es que las posiciones antitrans refuerzan los estereotipos de género y me da rabia porque de esto nos culpan a nosotras. ¿Cómo? Bueno, si tú insistes que hay gente trans, o sea, pero si tú insistes que hay gente abusadora, acosadora que se trasviste para abusar de la ley y usar el vagón de mujeres, entonces tienes que reforzar que las mujeres tengan un look de mujer. De paso que se vale solo en el género, porque menos mal no están haciendo inspecciones genitales para entrar al vagón de mujeres. Pero el punto es que esto hace que si tú tienes el cabello corto o traes una imagen que no es normativa con los estereotipos de género, ya entras en la duda. Por consecuencia, estadísticamente hablando, se han sacado a muchas más mujeres que no son trans de los baños que a las mujeres trans que, como decía en mi drama, ya no sacaron. O si lo piensan en el deporte, la cantidad de mujeres que se han eliminado del deporte bajo la excusa o el pánico trans. El caso más marcado es esta historia de Caster Semenya, quien no es trans y tiene su testosterona
tanto más alta del límite que se impuso para delimitar qué es un hombre y qué es una mujer según la testosterona, que ya lo eliminaron de paso. Pero el punto es que ella, por tener la testosterona alta y ser una atleta que rendía unos récords superiores a los que se estaba rindiendo en su liga femenil, la sacaron porque según era injusto tener un cuerpo que tuviera ventajas, cosa que en el deporte de hombres se celebra. De hecho, es impresionante para mí contrastar el caso de Caster Semenya, que para poder competir en la liga femenil le pidieron que tome bloqueadores de testosterona y se medique para bajar su nivel y su rendimiento, con el caso de Lionel Messi, que se hormonó y es un top atleta del mundo y le celebran que se haya hormonado y modificado su cuerpo. Como que sea un poco de qué impresión, como que cuando se trata de mujeres toca reforzar ese estereotipo de que las mujeres para siempre y por siempre, que es un estereotipo, es una falsedad, pero toca reforzar ese estereotipo de que las mujeres para siempre y por siempre serán inferiores a los hombres. ¿Qué es lo que me dicen? ¿No? O sea, como que cuando se trata del deporte, lo primero que dicen es: ay, Ofelia, obviamente los hombres en falda siempre le van a ganar a las mujeres. A ver, inténtalo tú, Juan, ¿me explico? Porque no es verdad. Y entonces, de nuevo, yo creo que lo preocupante, no necesariamente que es muy preocupante, ¿no? Pero lo que más me preocupa más bien no es el hecho que existan estos esquemas de comunicación que le dan vuelo al mensaje del odio, sino que tanta gente esté tan dispuesta y con tantita velocidad de aceptarlos. Y yo creo que ahí tenemos que tener una plática que no le concierne necesariamente a la gente trans. Y esa es una plática feminista de paso. Y es una lástima que todo este discurso se vuelva que las trans sí, que las trans no, cuando la verdad de lo que estamos hablando cuando se trata, por ejemplo, de las mujeres trans en el deporte es ¿por qué existe este cuento de que los hombres tienen que ser superiores? ¿Saben? Pero no nos enfocamos en eso porque se habla de las trans. Y entonces ahí yo creo de nuevo que tenemos una victoria de la gente que quiere desmembrar esto que se ha tratado de construir por tantos años. Pero habrá millones de modos de verlo. Lo que me gana, ¿no? Lo que donde no encuentro una solución es el cómo entramos a que la gente entienda que esto es un tema de mujeres, ¿sabes? Que esto es un tema que habla de muchas cosas más que solamente que si Ofelia puede ir al baño, que por favor, tengo 4 procesos legales con restaurantes para poder ir al baño, ¿saben? Es como de, yo no sé qué hacen ustedes. Pero como sea, todos pensar que además que todo esto viene de una agencia de relaciones públicas que generó un gran esfuerzo de comunicación, en fin, da rabia, ¿no? Gracias, Ofelia. No, sin duda hay muchos temas. Jimé, estabas pidiendo la palabra. Sí, solo quería abonar a esto que dice Ofelia sobre cómo, y hablando de lo que decía hace rato, sobre cómo este análisis desde el transfeminismo enriquece el análisis feminista. Y un ejemplo creo que tiene que ver con lo que dice ahorita Ofelia, ¿no? Si pensamos en que las mujeres siempre hemos sufrido esta noción de que no somos la mujer ideal, ¿no? Y eso de muchas maneras, ¿no? Que no somos la mujer que se arregla, que se ve de determinada manera, que tiene un cuerpo delgado, por ejemplo, que tiene un cuerpo blanco. Eso es algo que nos ha atravesado a las mujeres históricamente, ¿no? Cuando vemos ahora la experiencia de las mujeres trans, eso nos hace ver, nos hace dimensionar esta experiencia, ¿no? Sobre cómo esa rigidez, sobre cómo se tiene que ver una mujer, es algo que nos afecta como mujeres cis y sobre todo trans, ¿no? Esto para dar un ejemplo de cómo estos análisis se profundizan, se complementan. Lejos de haber un borrado de mujeres, es algo que enriquece. Y creo que esto que dice Shibón me parece muy importante, que cuando las personas, y aquí las mujeres, empezamos a tener acceso a espacios de poder que tradicionalmente habían estado reservados para los hombres, lo que sucede es que nos volvemos ahora nosotras como en esos guardianes de esos cotos de poder, ¿no? Nos volvemos nosotras o reproducimos estas mismas actitudes patriarcales, excluyendo a las demás personas, ¿no? Y pues esto sucedió en el feminismo, cuando se vuelve blanco, cuando se vuelve, cuando excluye a las mujeres lesbianas y por supuesto ahora cuando excluye a las mujeres trans. Creo que darnos cuenta de esta dinámica, ¿no? Que reproduce esta lógica patriarcal de querer conservar el poder y yo ya lo tengo, pero entonces tú ya no,
me parece que es muy importante, ¿no? Porque no perdemos nada, ya lo decías tú y es algo que dice Shibón, no perdemos nada ampliando, ¿no?, la reflexión, no perdemos nada incluyendo en una lucha o en un movimiento, ¿no? El decir mujeres y personas gestantes no le quita nada a las mujeres, no desconoce la realidad de que las mujeres, quizás las personas que tienen vulva y que tienen útero, ¿no?, sufren quizás algunas violencias que son específicas para esos cuerpos. ¿Me explico? Se vale tener análisis complejos, de eso se trata el feminismo, ¿no? Sí, justo, y como ya han mencionado todas, ¿no? Fue muy impresionante cuando en el pleno de la Corte se habló de mujeres y personas gestantes, lo cual yo creo que a las 4 nos pareció espectacular que se estuviera hablando en esos términos, en el pleno de la Suprema Corte, y de repente grupos feministas, ¿cómo? Cuando lo que se estaba discutiendo era la despenalización del aborto, o sea, una de las banderas feministas fundamentales, ¿sí? Y era como, no, ¿por qué están diciendo? O sea, en lugar de celebrar la decisión. Entonces, ¿en qué momento se tocan, ¿no? Y a mí eso es lo que siempre me impresiona, cómo esas posiciones se están tocando, digamos, desde los extremos. Shibón, siempre digo mal tu nombre, Shibón. Te quiero pasar la palabra para una reflexión pues final, por favor, porque ya el tiempo, pues como siempre, se va muy rápido. Gracias, querida Geraldina. Bueno, yo quisiera recalcar una cosa, que esta discusión que estamos teniendo no solo nos afecta a las mujeres trans, ya lo decía Ofelia cuando decía, también afecta a otras mujeres que quizás no están en las normatividades de lo corporal, pero también afecta a hombres trans y a personas no binarias. Por ejemplo, en el tema del deporte, que lo mencionaba Ofelia, en Estados Unidos, ahí viene otra vez el fierro viejo, una disculpa, en Estados Unidos hay 3 o 4 estados que están prohibiendo la participación de hombres trans en el deporte. Si la cuestión es de que la testosterona te vuelve una persona con capacidades físicas mayores, cosa que habría que deconstruir y ha sido deconstruida en estudios de ciencia y género, ¿por qué entonces prohibir la participación de hombres trans en los deportes? Eso pasa en los Estados Unidos. Y eso te habla de que en realidad hay una situación que va mucho más allá de ese discurso. Nadie, por ejemplo, dice que hay un borrado de hombres en la gimnasia si llega a participar un hombre trans que no estuvo bajo los efectos de la testosterona y por tanto es más elástico. Nadie tiene esa discusión. Y en ese sentido, para no extenderme mucho más, habría que ver que, por supuesto, esto no solo nos está afectando a las mujeres trans, está afectando a hombres trans, está afectando a personas no binarias. Con el tema concreto del aborto, en efecto, las mujeres trans, de hecho, no tenemos la vela del entierro. La tienen los hombres trans y las personas no binarias gestantes que se pueden encontrar con la creación de un vacío jurídico donde se puedan negar sus derechos. Y eso es algo que sí creo que tendremos que evitar y que no daña a nadie siempre y cuando digamos mujeres y personas gestantes. Sí, sin duda, ¿no? Con el tema también la discusión de productos de gestión menstrual o acceso a las píldoras del día siguiente, etcétera. Fue la misma discusión acá en la Ciudad de México, ¿no? Se hablaba de mujeres y personas menstruantes y igual, fue el grito en el cielo. Ofelia, unas palabras para cerrar, por favor. Solamente quisiera apelar a que se considere esto, quien de paso las personas que están en los espacios radicales también se oponen a, y me sorprende, que se reconozca mucho que existen los feminismos. Hay una comediante y pues es Michelle Wolf, quien tiene, y de nuevo, ojo que esto es comedia, pero quien habla acerca de cómo a cada quien le atraviesa diferente, pero hay que entender que esto es lo nuestro. Y ese es el problema. Entonces cuenta una historia de cómo salen las feministas blancas a decir, sí, queremos trabajos, y luego se voltean las feministas negras y les dicen, trabajo ya tengo en tu casa, ¿no? Y deja ahí el cómo, claro, tenemos que tener también estas pláticas internas. El año antepasado, si mal no estoy, se presentó una propuesta de bandera que, disclaimer, también la propuso una amiga muy cercana, que de paso es casi mi hermana o mi mamá, muy amiga, mucho cariño y mucho amor, que habla acerca de eso, de los feminismos, una bandera que tiene esta franja verde, ¿no? De la marea verde, ¿no? De todo esto que tiene que ver con
cuerpo, ¿no? Y la libertad sobre también tiene este morado púrpura y también tiene el rosa que se está usando para hablar acerca de los espacios transincluyentes, y que ahora veo que hay mucha gente que le añadió una franja negra o café, ¿no? Porque también hay que hablar de todo esto de lo racializado, y también tenemos que hablar de trabajadoras sexuales. De paso, el caso que me encanta que exista, porque es en paralelo también algo que comenzó a suceder en la comunidad de las diversidades que se relacionan con lo identitario o lo sexual hace muchos años, ¿no? Así como comenzó a aparecer, originalmente se hablaba de un LG, o bueno, ¿no? Este espacio que era los espacios lésbico gay, y que luego en los 90 aparece una B, en los 2000 aparece una T, y ahora está la gran discusión del acrónimo, ¿no? Y es un proceso que yo creo que también tenemos que entender, aceptar y convivir con, que hay muchos modos de convivir con los espacios de los feminismos. Y esa es la fortaleza. La fortaleza es entender estas diferencias, negociarlas, verlas como espacios que en últimas también hasta representan cosas que vienen de lo cultural, lo que podemos aprender de las otras feministas que no conviven con mi feminismo, pero que aquí estamos. Y entonces, en últimas, esas divisiones, o sea, el que existan muchas, ahí sí, etiquetas, no necesariamente implica que estemos en un espacio de divisiones, porque me lo dicen mucho, ¿para qué tantas etiquetas se nos dividen? Es que solo se requiere de una mentalidad, el pensar que porque existe una descripción diferente para algo, entonces eso ya es una división. Para lo cual entonces quisiera dejar ahí presente que hay muchos espacios de feminismos, y que sean feminismos incluyentes o interseccionales y demás. Y hay que darles luz a esos espacios también. O sea, hay que tener presente que hay cosas como, no sé, la marcha lencha, que hay cosas como todas estas grandes agrupaciones que existen para crear esta conversación de los feminismos, y les invito a que se den una asomada por cada cual y que convivamos con eso, con nuestras diferencias y con lo que nos hace quienes somos, como debería de ser, dejando límites solamente en que no se tolere la intolerancia y que se tiene que respetar y perseguir el consenso en todas las interacciones. Muchas gracias, Ofelia. Jime, un minutillo. Tú, Mitch. Perdón, solo quiero dar gracias por este espacio, por la oportunidad, por supuesto, de aprender de Shivon y de Ofelia. Creo que coincido plenamente en lo que acaba de decir en cuanto a los feminismos, ¿no? Y quizás era lo que yo intentaba de articular al principio, en cuanto decía, hay muchos feminismos, ¿no? Pero lo que creo que no tiene lugar es el discurso de odio, ¿no? Ahí sí es donde yo pinto la raya, y creo que justamente estos feminismos transodiantes nos llevan a un lugar de discurso de odio, y por lo tanto pues yo no compagino con esto dentro de la diversidad de los feminismos, ¿no? Que por supuesto que es algo que siempre reivindico. Y pues muchísimas gracias por la invitación, querida Jera, y gracias Shivon, gracias Ofelia. Más bien también gracias a ustedes por abrir este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Para nosotras en Espacio Diverso es fundamental hablar sobre estos temas, y espero que podamos tener una segunda parte, porque creo que se quedaron varias cosas en el tintero. Les agradezco mucho a las tres su presencia. Este es Espacio Diverso, y pues la diversidad suma. Creo que esa es la gran conclusión, si la podemos resumir en un eslogan. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.